México es uno de los países más grandes e importantes de la era moderna. En 2023, vivirán más de 128 millones de personas, lo que lo convierte en uno de los 10 países más poblados del mundo, justo entre Japón y Rusia. Pero estos 128 millones de personas que hoy llaman hogar a México viven en un patrón bastante desigual que podría parecer extraño al principio, pero que tiene perfecto sentido con el contexto y la explicación adecuados. Algo más de la mitad de la población de México, unos 66 millones de personas, vive en una estrecha franja que atraviesa aproximadamente el centro del país. Esta franja representa solo el 18% del total de la tierra disponible en México y, sin embargo, hay más mexicanos que viven dentro de ella que fuera de ella en el 82% restante del país. Esto significa que, en promedio, la densidad de personas que viven dentro de esta franja es aproximadamente 5 veces mayor que en la gran mayoría de la Tierra de México que existe más allá de ella hacia el norte y el sur. Y lo realmente fascinante es que este extraño y desigual patrón aparente de donde vive la gente en México se ha mantenido más o menos constante desde hace al menos siglos y más probablemente milenios, hace casi 130 años. En 1895, México realizó un censo nacional que reveló que la población de entonces era de solo 12,7 millones de personas, es decir, 10 veces menos que la población actual de México. Sin embargo, el patrón de donde vivían aquellos mexicanos de hace 130 años era estadísticamente muy similar a donde viven en la actualidad. Aproximadamente el 55% de ellos vivía dentro de la misma franja de alta densidad que hoy en día, mientras que el 45% de ellos vivía en el 82% de la Tierra de México más allá de ella. Casi 130 años después, con 10 veces más habitantes y una tecnología muy superior, el patrón de donde viven los mexicanos en su país sigue siendo más o menos el mismo. Y esto es fascinante porque es precisamente lo contrario de lo que ocurrió justo al norte de México en los Estados Unidos. Allá por 1895, la población estadounidense era de alrededor de 76 millones de personas y las 10 ciudades más grandes eran estas, mientras que los 10 estados más poblados eran todos estos destacados. En consecuencia, el centro geográfico de la población estadounidense en aquella época estaba situado aquí, en el este de Indiana. Pero en los 130 años siguientes hasta el presente, en la década de 2020, se produjo una enorme expansión de la población estadounidense tanto hacia el oeste como hacia el sur del país, hasta el punto de que hoy solo 3 de las 10 ciudades estadounidenses más grandes en 1895 siguen figurando en la misma lista, mientras que 4 de los 10 estados más poblados en 1895 han caído y han sido sustituidos en su totalidad por estados del oeste y del sur. En 1895, la población de Florida era inferior a la de Connecticut, la de Texas era inferior a la de Missouri, mientras que la de California era incluso inferior a la de Mississippi. Los 3 son los 3 estados más poblados. Ahora, en la década de 2020, tras experimentar tasas de crecimiento masivo y ampliar su población decenas de veces, desde el cambio de siglo XX, el centro geográfico de la población estadounidense se ha desplazado casi 400 millas hacia el suroeste y el centro de Missouri desde donde había estado en el este de Indiana. En los últimos 130 años, la población estadounidense se ha multiplicado aproximadamente por 4 y el patrón geográfico ha evolucionado drásticamente, mientras que en México la población se ha multiplicado aproximadamente por 10 en el mismo periodo de tiempo. Sin embargo, el patrón geográfico se ha mantenido proporcionalmente más o menos constante hasta la actualidad. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué, a lo largo de los siglos, la mayoría de los mexicanos han vivido siempre en una pequeña área que representa menos de una quinta parte del territorio del país? La respuesta, como suele ocurrir, se encuentra en las duras realidades de la geografía mexicana y en las limitaciones que estas realidades imponen al país. Por todo tipo de razones, incluso para las civilizaciones industrializadas del siglo XXI, las selvas y los bosques tropicales resultan difíciles de superar porque construir infraestructuras a través de ellos es un reto importante. Obviamente, llueve mucho en estos biomas y eso dificulta cosas como el secado del hormigón para las carreteras o los cimientos. El asfalto tampoco es un material mucho mejor porque el calor excesivo, que suele ser la norma en este tipo de entornos, hace que el asfalto se reblandezca y se deforme cuando se somete a cargas suficientemente pesadas. Por lo tanto, la construcción de carreteras pavimentadas a través de selvas y bosques tropicales es simplemente un proceso más caro y laborioso por naturaleza que en casi cualquier otro lugar. Y esa es en gran medida la razón por la que todavía hoy solo hay 8 carreteras pavimentadas que se extienden por la totalidad de las 1100 fronteras más meridionales de México a través de las selvas con Guatemala y Belice.
Solo 8 carreteras pavimentadas que conectan México con la totalidad de Centroamérica. ¿Y por qué? Aún más al sur, ni siquiera hay una sola carretera asfaltada desde Panamá y Colombia que conectaría las dos Américas entre sí. A través de las fronteras más meridionales de México a través de la selva solo hay una media de un cruce pavimentado por cada 137 de distancia. Mientras tanto, a lo largo de una frontera más templada, donde es más fácil y barato construir carreteras pavimentadas, como entre España y Portugal, la concentración es más bien de una carretera asfaltada por cada 9 de longitud fronteriza. Más carreteras significan mejores y más baratas opciones de transporte para más gente, lo que significa una mejor capacidad para llevar a cabo el comercio y los negocios, y una capacidad correspondientemente mejor para más gente de captar más capital para sí mismos. Pero ese es solo el primer problema que sufren las selvas. Desde el punto de vista del desarrollo económico, podría decirse que el mayor problema es que la agricultura y los biomas selváticos, al igual que en los desiertos, también son muy difíciles. Esto se debe a que en la selva, la mayoría de los nutrientes que de otro modo llegarían al suelo se almacenan en cambio en la abundante vegetación viva, la madera muerta y las hojas en descomposición. Cuando la materia orgánica de la selva muere y se descompone, es reciclada tan rápidamente por los omnipresentes insectos, hongos y bacterias que muy pocos nutrientes, o ninguno, llegan al suelo, lo que lo deja casi estéril y atroz para la agricultura. Por eso, cada vez que los humanos talan y queman una selva tropical para destinarla a la agricultura, suelen quedarse con un suelo de pésima calidad que requiere grandes cantidades de fertilizantes para hacerlo productivo. Y si la selva no se ha talado bien, los omnipresentes insectos, hongos y bacterias atacan los cultivos. Para evitarlo, habrá que utilizar una cantidad masiva de pesticidas. La agricultura en antiguas tierras selváticas puede ser productiva, pero suele ser un proceso ineficiente y costoso en comparación con la agricultura en entornos más templados que no requieren tantos insumos para ponerse en marcha. Y las selvas y bosques tropicales del sur de México no son una excepción a esta regla. Pero para complicar aún más la capacidad de México para llevar a cabo la agricultura, casi el 70% del país está completamente cubierto por montañas. Esto convierte a México en uno de los países más montañosos del mundo, a la altura de Suiza o Afganistán en cuanto a porcentaje de terreno cubierto por montañas. En el caso de México, estas montañas aportan numerosos aspectos negativos y positivos a su potencial de desarrollo económico. En el lado negativo, la presencia de montañas no hace sino amplificar los aspectos negativos anteriores con el desarrollo de biomas desérticos y selváticos. Las montañas son grandes obstáculos geográficos y construir infraestructura sobre, alrededor o debajo de ellas requiere mucho más trabajo que en las llanuras. Además, los desiertos montañosos y las selvas montañosas del norte y el sur de México tienen todas las desventajas de los desiertos y las selvas, además de las montañas. Pero a lo largo de la franja central de México, las montañas se elevan más alto que en cualquier otra parte del país, y son tan altas que empujan a una gran parte de la tierra hacia arriba y por encima del clima tropical cálido habitual y hacia una zona de clima templado más frío. Los numerosos altiplanos y valles intermedios. Todas estas imponentes montañas del centro de México ofrecen grandes extensiones de terreno llano a elevaciones de hasta 2.000 metros o más sobre el nivel del mar, suficientemente altas para sacarlas del ambiente tropical. De lo contrario, las tierras estarían a menor altitud y en un bioma más templado, con temperaturas más frescas y menos humedad, lo que ayudaría a mitigar la presencia de enfermedades e insectos que pueden encontrarse a menor altitud todavía en los trópicos, al tiempo que proporcionaría un mejor entorno para utilizar materiales y técnicas de construcción modernos, como el hormigón y el asfalto. Al mismo tiempo, los suelos que se pueden encontrar dentro de estos valles templados altos en el centro de México también son increíblemente fértiles y muy útiles para la agricultura, porque muchas de las montañas que los rodean son, de hecho, volcanes que se ven debajo de la superficie. Las montañas y volcanes que se encuentran en el centro de México corresponden aproximadamente a las intersecciones de la placa norteamericana, la placa de Cocos y la placa de Rivera. Durante millones de años, tanto la placa de Cocos como la placa de Rivera han subyacido bajo la placa norteamericana, generando este cinturón continuo de volcanes que recorre el centro de México. Aunque en ocasiones destructivos, los volcanes también son perfectos para generar suelos útiles para la agricultura, ya que cada vez que entran en erupción expulsan ricos minerales de las profundidades de la tierra que acaban depositándose en los suelos en forma de ceniza, actuando como un sistema de fertilización natural. Millones de años de erupciones a lo largo de este cinturón de volcanes que atraviesa el centro de México llenaron los altos valles y mesetas de la zona templada entre sus cumbres con ricos suelos que los convertirían en unas de las mejores y más fáciles tierras de cultivo disponibles en el planeta para el cultivo de granos de alto contenido calórico.
Y por eso no debe sorprendernos que uno de los cereales más importantes de la historia de la humanidad surgiera originalmente en este entorno ideal, el maíz. También por eso, a pesar de ser 3 veces y media más grande en superficie, México solo tiene aproximadamente la misma cantidad de tierra cultivable que Francia. Solo el 12% de la tierra de México es cultivable y apta para la agricultura, y la inmensa mayoría se encuentra en los ricos valles volcánicos del centro, donde siempre ha vivido la mayoría de los mexicanos. Hace cientos de años, en la época precolombina, el Valle de México albergaba también 5 grandes lagos y numerosos ríos, lo que significaba que no solo los suelos eran muy fértiles, sino que también había abundante agua dulce disponible para la agricultura a gran escala. Y además, mientras que el transporte alrededor de las montañas suele ser muy difícil, lo es mucho menos a través de la superficie de los tranquilos lagos en embarcaciones. Así que los lagos del Valle de México también proporcionaban un método de transporte barato perfecto para trasladar grandes cantidades de alimentos y otros productos. No es de extrañar, por tanto, que la región mesoamericana estuviera destinada a convertirse en una de las 6 cunas de civilización conocidas en las que los humanos desarrollaron una civilización agrícola independientemente del conocimiento de cualquier otra civilización. Más de 1000 años antes de la llegada de Colón y los españoles, una civilización desconocida ya había desarrollado la ciudad de Teotihuacán en este entorno ideal.